Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el análisis léxico. Primero que nada vamos a hablar sobre sus funciones del analizador léxico. El analizador léxico realiza varias funciones, siendo la fundamental la de agrupar los caracteres que va leyendo uno a uno del programa fuente y de formar los tokens. Otras funciones que realiza el analizador léxico son gestionar el fichero que contiene el código fuente, entendiéndose por ello el abrirlo, leerlo y cerrarlo. Eliminar comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos de línea. Relacionar los errores con las líneas del programa. Expansión de marcos, inclusión de ficheros, reconocimiento de las directivas de compilación, introducir identificadores en la tabla de símbolos. Esta función es opcional, puede realizarse también por parte del analizador sintáctico. Y otra función más del analizador léxico es, dependiendo de la naturaleza del código fuente, podría ser necesario realizar una pasada previa para examinarlo y posteriormente procesarlo. ¿Cómo trabaja el analizador léxico? El analizador léxico funciona bajo demanda del analizador sintáctico cuando le pide el siguiente token. A partir del fichero que contiene el código fuente se van leyendo caracteres los cuales se almacenan en un buffer de entrada para su posterior uso. Para entender cómo funciona un analizador léxico es necesario conocer los siguientes conceptos. Token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica, por ejemplo, una palabra clave específica o una secuencia de caracteres de entrada que denotan un identificador. Los nombres de los tokens son los símbolos de entrada que procesa el analizador sintáctico posteriormente. Patrón es la forma de describir los tipos del lexema. Esto se realiza utilizando expresiones regulares. Y por último, lexema es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, como por ejemplo el nombre de un identificador o el valor de un número. Un token puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, mientras que los identificadores o los números tienen infinitos. Por último, supongamos que se tiene el siguiente texto en el fichero. Si comenzamos donde está la flecha según accedamos al fichero, tenemos que eliminar dos caracteres en blanco y posicionarnos en A. Y leemos ese carácter. Devolver ese token cuando veamos el siguiente espacio en blanco. Ver si encaja con alguno de los patrones que hemos definido mediante las expresiones regulares y si es así, pasárselo al analizador sintáctico que automáticamente nos pedirá que reconozcamos el siguiente token. Este proceso continúa con el resto de la expresión. Especificación de los componentes léxicos. ¿Qué es una cadena? Como tal, una cadena es una secuencia finita de símbolos tomados de un alfabeto. Por ejemplo, a continuación podemos observar que tenemos la cadena pato, que está formada por el símbolo P mayúscula, A minúscula, T minúscula y O minúscula. Ok, por otro lado tenemos lo que es un identificador. Como tal, un identificador es una letra seguida de 0 o más letras o dígitos. Es decir, un identificador es un miembro del conjunto de todas las letras y dígitos que comienzan con una letra. En este caso tenemos el identificador formado por varias letras o símbolos. En este caso forma la palabra letra. Y podemos observar que este ejemplo que nos muestra que letra, entre paréntesis letra o dígito, cerradura, es muy similar a los ejercicios que vimos al principio del curso, que en este caso son expresiones regulares, que es el tema que abordaremos a continuación. Las expresiones regulares son una notación importante para especificar los patrones. Cada uno de estos patrones concuerda con una serie de cadenas, de tal modo que las expresiones regulares servirán como nombres para los conjuntos de dichas cadenas. Por otro lado, abordaremos también lo que son las reglas de las expresiones regulares, en el cual la regla número 1 es que E es una expresión regular designada por el conjunto E, es decir, el conjunto que contiene la cadena vacía. La número 2 es si A es un símbolo de sumatoria, entonces A es una expresión regular destinada por el conjunto A. ¿A qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el conjunto que contiene la cadena A, aunque se usa la misma notación para las tres técnicamente, la expresión regular A es distinta a la cadena A o del símbolo A. ¿A qué me refiero con esto? De que el contexto nos aclarará si se habla de A como una expresión regular, como una cadena o un símbolo. Como tercera regla y última tenemos suponiendo que R y S sean expresiones regulares representadas por los lenguajes L entre paréntesis R y L entre paréntesis S, entonces R1S es una expresión regular representada por L entre paréntesis R unión con L entre paréntesis S.
con sus subreglas. En este caso, la número 1 sería que R y S es una expresión regular representada por L entre paréntesis R, L entre paréntesis S. También tenemos que R cerradura es una expresión regular representada como entre paréntesis L entre paréntesis R, y todo eso va a ser una cerradura como tal. Y la número 3, R es una expresión regular representada por L entre paréntesis R al cuadrado. En cuanto al reconocimiento de los componentes léxicos, autómatas finitos, podemos encontrar palabras reservadas como lo son el if, el while y el do, que vienen representados cada uno respectivamente por una TKN token, if, token while o token do. También el analizador léxico acepta comentarios, estos tienen que ser comentarios en Pascal. Y también podemos encontrar lo que son los delimitadores. Los autómatas finitos determinísticos se pueden utilizar para reconocer las expresiones regulares asociadas a los componentes léxicos. Tenemos identificadores que representan lo que es el autómata. Y aquí podemos ver un ejemplo en el que hay 3 tipos de estados, teniendo un tercer estado de aceptación con el cual te regresa un ID, acepta letras, dígitos u otros. También podemos encontrar que acepta números naturales y reales, los naturales del 0 al 9, y operadores relacionales, el operador menor que, igual, menor o igual, menor o mayor que, mayor o igual que, o mayor que. Aquí podemos ver un autómata que nos representa los diferentes operadores relacionales y cómo trabajan y cómo cada uno te manda a un estado de aceptación en especial. El símbolo del asterisco indica que se debe hacer un retroceso en la entrada, pues ha consumido un símbolo de más que no pertenece al lexema del componente léxico que se devuelve. Como ya se ha visto, el análisis léxico constituye la primera fase. Aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, los llamados tokens, que son secuencias de caracteres que tienen un significado. Es aquí donde se encontrarían los errores léxicos. Estos errores también se detectan cuando el analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos y la cadena de caracteres de la entrada no encaja con ningún patrón. Estos errores se dividirían en los siguientes tipos. Nombre ilegales de identificadores. Un nombre que contiene caracteres inválidos. Números incorrectos. Un número que contiene caracteres inválidos o no está formado correctamente. Por ejemplo, 3,14 en vez de 3.14. Errores en palabras reservadas. Caracteres omitidos, adicionales o cambiados de sitio. Es decir, por ejemplo, la palabra while se cambia de sitio la H con la W. Y por último, fin de archivo, que se detecta un fin de archivo a la mitad de un componente léxico. Los métodos de recuperación de errores léxicos se basan bien en saltarse caracteres en la entrada hasta que un patrón se ha podido reconocer. Este se le conoce como la estrategia simple de recuperación, como modo de pánico. O bien, se pueden usar otros métodos más sofisticados, que incluyen la inserción, borrado o sustitución de un carácter en la entrada o intercambio de 2 caracteres consecutivos. Yo les voy a hablar sobre la implementación de un analizador léxico. Existen diversas formas de implementar un analizador léxico. Una de ellas es utilizando un generador de analizadores léxicos. Son herramientas que a partir de expresiones regulares generan un programa que permite reconocer los tokens o componentes léxicos. Estos programas suelen estar escritos en C, donde una de las herramientas es Flex, o pueden estar escritos en Java, donde las herramientas pueden ser JFlex o JLex. Una de las ventajas que tenemos de utilizar un generador de analizadores léxicos es la comodidad y rapidez de desarrollo. Y entre los inconvenientes tenemos que estos programas son ineficientes, además de que el código generado es difícil de mantener. Otra de las formas es utilizando un lenguaje de alto nivel. Las ventajas que tenemos aquí es que es eficiente y compacto, lo que facilita en gran medida el mantenimiento. Uno de los inconvenientes es que hay que realizar todo a mano. Y por último tenemos el hecho de utilizar un lenguaje de bajo nivel, que es ensamblador. Una de las ventajas que tenemos aquí es que es más eficiente y compacto, y los inconvenientes obviamente es el hecho de que es más difícil de desarrollar.
Supongamos que queremos reconocer identificadores mediante bucles anidados o mediante una tabla de transiciones. Usamos una variable para almacenar el estado actual y una estructura tipo case doble anidada. El primer case comprueba el estado actual y el siguiente carácter en la entrada. Las transiciones se corresponden con asociar un nuevo estado a la variable y avanzar en la entrada. El código que se genera es largo y difícil de mantener en el caso de que se introduzcan nuevos caracteres en el alfabeto de entrada o nuevos estados. En el caso de la tabla de transiciones, se asume que los campos en blanco son errores. Los estados de aceptación se marcan con una columna adicional. Los corchetes representan que no se tiene que asumir un carácter en la entrada. Ventajas: el código es reducido y fácil de mantener. Sirve para cualquier analizador. Las modificaciones se realizan solo en la tabla. Desventajas: tablas de gran tamaño. Se incrementa el espacio necesario. Velocidad algo reducida respecto al método anterior. Este método es el que se utiliza para Flex en Linux y Lex en Unix. ¿Qué relación existe entre el analizador léxico y sintáctico? Como fue mencionado previamente en esta presentación, el analizador léxico trabaja bajo la demanda de tokens por parte del analizador sintáctico. Estas dos fases de un compilador son las primeras que nos encontramos, y su separación se debe a las ventajas que brinda. Entre las ventajas de tener el analizador léxico y sintáctico por separado, nos encontramos con simplicidad de diseño. El analizador sintáctico no debe de preocuparse de leer el archivo de entrada, ni de saltos de línea, ni comentarios, ni recibir caracteres inesperados, puesto que todo ello ha sido filtrado previamente por el analizador léxico. Temas de evolución. La lectura del programa fuente suele requerir gran parte del tiempo de compilación, que se ve reducido si el analizador léxico incorpora técnicas especiales de lectura o está realizado en ensamblador. Portabilidad, ya que todas las diferencias que se produzcan en el alfabeto de entrada o en el dispositivo de almacenamiento pueden ser reducidas al analizador léxico, dejando al analizador sintáctico intacto. El trabajo del analizador sintáctico estaría incompleto de no existir un analizador léxico previo, debido a que el analizador sintáctico necesita de los tokens y de la tabla de símbolos generada en el análisis léxico, para la construcción de una representación denominada árbol sintáctico, en el cual cada nodo interno representa una operación, y los nodos hijos representan argumentos de la operación. Generadores automáticos de analizadores léxicos. Una forma de ahorrar tiempo es mediante el uso de generadores automáticos, los cuales solo requieren reconocer la especificación de tokens. En este caso tenemos una tabla donde nos muestran los tokens con su ejemplo de lexema y de patrón. Por ejemplo, para la suma el lexema sería el operador de suma y su patrón el mismo símbolo. Para un token de número, el lexema sería el número en sí que se requiere analizar y un patrón que permita localizarlo, como sería una expresión regular del 0 al 9, por ejemplo. Una herramienta para trabajar esto puede ser Flex, Fast Lexical Analyzer Generator, que es un generador automático de analizadores léxicos en lenguaje C. Un fichero Lex consiste en tres partes: definiciones, donde se declaran nuestras variables; reglas, que contendrá lo necesario para realizar nuestro análisis léxico; y el código auxiliar, el cual puede contener salida de datos o procesos con los datos conseguidos. Como se ve en esta parte, contiene un programa que cuenta el número de identificadores de números reales y números enteros. En la primera parte sombreada de rojo, rodeada de rojo, se pueden ver las variables que se están utilizando, que están inicializadas en 0, y se puede ver letra y dígito, que tienen expresiones regulares que definen los caracteres que se pueden permitir contener en esas variables. Posteriormente tenemos las reglas, las cuales nos dicen qué es lo que se va a buscar. Por ejemplo, los identificadores, que es lo que se muestra en la primera parte, y que se van a contar los números de identificadores y va a aumentar de uno en uno conforme vayan apareciendo. También está el de los dígitos, que representan números enteros y los va contando de igual forma, o números reales, lo cual necesita un dígito y se requiere que haya un punto, seguido de un punto y de otro dígito. Así es como reconoce que es un número real. Entonces cada uno de estos los va contando y también cuenta las líneas que tiene el programa. Entonces
La última parte sería el código auxiliar, que en este caso se ocupa como salida, donde vemos que todas las variables que utilizamos y todo lo que fue contado está siendo representado en la salida y finalmente se cierra el programa.